Uno de los problemas que creo que estamos viviendo en Europa ahora es que la Europa fortaleza da la sensación de que no es solo para que no entren migrantes, sino tampoco para que entren ideas de fuera de nuestro continente. Y por eso me llaman mucha atención muchísimas cosas en China, porque la Ujú. información que nos llega a Europa sobre China está profundamente distorsionada. Es decir, no hay información sobre uno de los países más importantes del mundo que está modificando la forma de entender la economía y el ascenso del subglobal y no se habla de ello. Cuéntanos un poco qué es lo que has visto en China. ¿Qué es lo que te ha impresionado aparte de los coches eléctricos? Lo primero que me llama la atención en China es la modernidad, es decir, hay un concepto de modernidad en China muy vinculado al desarrollo tecnológico que es espectacular, que hace que parte ordinaria de la conversación en China tenga que ver con futuros positivos vinculados a la tecnología. Y son normales, quiero decir, tú vas por la calle, aparte de ver la inmensidad de coches y motos eléctricos que no contaminan y que no hacen ruido, ves robots habitualmente. Es decir, estás en Bien. hoteles y hay robots, que es un cambio diferente. Claro, porque al final también el mercado, así como lo conocíamos, de repente ya se pone en cuestión. Es que es una de las cosas que más me ha sorprendido, que se quedaron muy paralizadas cuando Donald Trump impone, además de una manera muy gráfica, porque Donald Trump impone los aranceles con una tabla que él saca en el que pone todos los países y los aranceles impuestos a cada país del mundo. Es decir, no había un criterio racional detrás de esa imposición de aranceles, sino una manifestación de poder que tiene para poder hacerlo. Frente a eso, mucha gente reaccionó no entendiendo qué es lo que pasaba, no entendiendo cómo es posible que, habiendo defendido un capitalismo liberal y el libre comercio y las normas de la Organización Mundial de Comercio para defender la globalización, es lo que ha hecho tanto Estados Unidos como Occidente durante los últimos 30 años, cambien esas normas. Pero a mí lo que me sorprendió es que nadie se preguntara por qué. O sea, ¿por qué Donald Trump hace eso? La idea me parece tan bonita, tiene que ver con la idea de que nada nos está dado y todo es posible cambiarlo. No necesariamente va a ocurrir, pero que es posible, la posibilidad existe y es Ya, real, ya. y que no tiene por qué ser ni inmediatamente ni de un momento para otro, sino en forma de un proceso en el que cada grano de arena y cada persona cuenta. La lucha suma para la idea de que la historia no está escrita, que quienes mandan hoy no tienen por qué mandar siempre y que podemos construir de manera colaborativa, justa, ética, democrática y solidaria un futuro distinto. Lo creo de verdad, no te estoy haciendo un discurso, No, no, lo no. creo de verdad. Bienvenidas y bienvenidos a New Roads Are Making, el podcast donde hacemos las preguntas que nos ayudan a entender los sistemas de los que venimos, los que estamos creando y los que ya están emergiendo. Hoy tengo el honor de conversar con Marga Ferrer. Ella es directora de Transform Europe y una voz profundamente inspiradora e informada sobre todas las dinámicas entre Occidente y Oriente, y una de las personas que yo creo que mejor entiende este momento histórico que estamos viviendo. Justo acabo de volver de China y con esa experiencia reciente hablamos de dónde estamos hoy como sociedad global, por qué hemos llegado hasta aquí, qué podemos aprender de Asia y qué narrativas nos están limitando en Europa a la hora de innovar y mirar hacia adelante. Ha sido una conversación, yo creo, muy importante y necesaria, inspiradora sobre todo, que creo que ayuda a situarnos y a abrirnos preguntas sobre el mundo que estamos ya construyendo. Así que espero que la disfrutes tanto como la he disfrutado yo. Y así que vamos a ello. Marga, muchas gracias por estar hoy aquí. Es una ilusión y un honor, la verdad, de tenerte aquí. Antes de entrar en todos los temas que vamos a hablar, ¿podrías hablar un poco de cómo has llegado a el punto en el que estás hoy y qué es lo que estás haciendo? Hola Adriana, muchísimas gracias por invitarme a tu podcast. Me parece importantísimo hacer podcast como este. Bueno, yo soy Marga Ferret, yo soy la presidenta de un think tank europeo progresista que se llama Transform Europe, que coordina a unas 38 organizaciones de pensamiento crítico de 23 países europeos. Quiere decir que todo lo que voy a decir tiene mucho que ver con esta mirada europea y crítica en la que yo entiendo y quiero defender una forma diferente de entender el mundo, ¿no? Y eso es básicamente lo que hago en este momento. Como verás, es algo que me gusta mucho hacer y que creo que recoge ideas, pensamientos y voces de otros lugares que me parece muy importante destacar, ¿no?, en momentos como los que estamos viviendo. Eso es más o menos lo que hago.
¿Y cómo dirías tú que has llegado a esto? Porque llegar a un think tank europeo con voces críticas es bastante, sí, no te lo encuentras así como así en las calles. ¿Cómo has llegado a este punto? Supongo que porque siempre me ha interesado, como mucha gente, Oh, una mirada crítica y las formas que dentro y fuera de la academia, dentro y fuera de los ámbitos políticos, piensan el mundo más allá del corto plazo. Y creo que la mirada a largo plazo, que es imprescindible, siempre se encuentra en miradas y voces que tienen la capacidad de reflexionar fuera de los ámbitos de poder o fuera de los ámbitos de la urgencia que te da la política cotidiana o el escribir artículos muy contextualizados al momento político. Entonces esas miradas me interesan mucho, existen, hay muchísimas, y creo que esa fue la manera a la hora de interesarme, no solo a través de una manera filosófica o política o sociológica, entender la realidad en la que vivimos, sino además encontrarme con otra gente que también lo piensa. Y hay bastante, ¿eh? Quizá no son tan visibles, pero hay bastante. Y también en nuestro país, ¿eh? Gente muy interesante escribiendo y pensando formas distintas de analizar la realidad y sobre todo los futuros, que es algo de lo que espero que hablemos mucho en nuestra sí. conversación. Entonces, no sé, algo que ahora mismo, ¿cómo estás viendo el panorama en el que estamos desde este punto de vista? ¿En qué punto estamos? Suele decirse siempre, cada vez que se analiza cualquier realidad histórica, que es un momento excepcional, ¿no? Y se dice tanto que al final acaba no siendo una excepción, ¿no? Pero hay una cosa que sí que es cierta, y yo creo que siendo serios, lo que estamos viendo es que hay un momento de crossroads, ¿no? De encrucijada, eh, no solo a nivel mundial, sino también en Europa y en parte y por lo mismo también en España, ¿no? Yo creo que la elección de Donald Trump el año pasado marca un símbolo de este cambio de época. Es, su forma de imponer aranceles a todo el planeta es un cambio significativo dentro de la evolución del capitalismo contemporáneo. Es decir, tenemos una idea de lo que era el capitalismo industrial hasta los 70 con la crisis, se inicia el capitalismo neoliberal y Donald Trump significa un cambio significativo que abre una forma diferente en la que parte del mundo y sobre todo la economía se enfrenta a los retos del momento, ¿no? Los retos los conocemos, ¿no? Son el cambio climático, la desigualdad, el desarrollo tecnológico, el trabajo, el racismo. Los retos, la guerra, por supuesto, ¿no? Existen. La forma en la que yo creo que esta polarización de miradas entre un Donald Trump o una extrema derecha o gobiernos conservadores o que defienden un ascenso al militarismo, del racismo, del antifeminismo, del odio al migrante, sí significan un cambio de época o marcan el inicio posible de un cambio de época como una reacción a otra parte del mundo que lo ve de otra manera. También es verdad, y esto es cierto, Adriana, que nunca habíamos visto un ascenso del sur global en términos económicos y en términos intelectuales como lo que estamos viviendo ahora. Y eso también marca un giro de época que incluye miradas diferentes que no teníamos antes, que a mí me parece fascinante. Lejos de parecerme preocupante, me parece una aportación de nuestra época. Y en tercer lugar, el elemento de China del que vamos a hablar hoy, o del sudeste asiático mejor, como nuevo polo tecnológico, industrial y económico del mundo, también significa un cambio de época. Esto tiene muchísimas derivadas y variantes que colocan a Europa en una mala posición, en mi punto de vista, y en el que nos obliga a tener conversaciones distintas a las que teníamos hace 10 años, ¿no? Que Ujú. eran completamente diferentes. Y en ese sentido tiene una parte preocupante y tiene una parte ilusionante, desafiante, si quieres, ¿no? A la hora de intentar entender con parámetros diferentes una realidad que está cambiando y no necesariamente para peor en todos los aspectos, en algunos sí, ¿eh? En el que exigen una conversación distinta. Y en esa conversación distinta, a mí me parece interesante que tengamos conversaciones como esta, Adriana, y sobre todo con mucha gente que en el planeta está pensando posibilidades distintas a la idea del presentismo constante en el que parece que estamos imbuidos, al menos en Europa, ¿no? La idea de que no hay un futuro diferente al que es ahora mismo, ¿no? Como mucho un futuro distópico, Muy desagradable o de tercera guerra mundial o de cambio climático imparable, frente al que yo creo que hay muchas voces que están pensando alternativas diferentes, ¿no? En ese sentido sí que es un cambio de época, lo digo de verdad, y creo que es un reto para generaciones más jóvenes de las que espero que hablemos hoy, que creo que tienen a su vez una forma de entender el mundo de manera diferente.
Sí, no, y vamos a entrar mucho en tema China, tema generaciones más, sí, generación Z y demás. Antes de esto, me interesa mucho también lo que has dicho del primer punto de Donald Trump, el cambio de el capitalismo nuevo que estamos viviendo ahora, ¿no? Con también Big Tech, en algún artículo he leído también que has puesto, bueno, cómo se rodea, ¿no? Donald Trump de todos los Es CEOs. impresionante, sí, sí. Y además lo hace como una demostración visible de Ajá, la intención de cómo pretende determinar su influencia en el mundo. El día que toma posesión Donald Trump oficialmente se rodea en primera fila de los CEOs de las Big Tech estadounidenses, que son solo 5, bueno, 6. Pero es que cuando va a visitar el Reino Unido en una cena que ofrece el rey de ese país, en vez de estar rodeado de los miembros de su gabinete o de ajá, personas influyentes intelectuales, que es lo que normalmente un país hace, se sí, rodea y lleva allí a los CEOs de las Big Tech, ¿no? De Microsoft, de Apple, de Google, de Amazon, como los baluartes que van a sostener el modelo que pretende imponer, ¿no? Esto de la concentración de poder de las Big Techs en los monopolios tecnológicos también rediseña o desafía una forma diferente de entender el mundo desde que Europa tiene que tener una conversación, sin la menor duda, ¿no? Es decir, hay como una especie de alianza entre una forma más autoritaria de entender la hegemonía de Occidente, muy vinculado a la concentración de poder en los grandes monopolios tecnológicos, ¿no? Y eso sí que es un cambio diferente. Mm. claro, porque al final también el mercado, así como lo conocíamos, ¿no? El comercio libre, o sea, de repente ya, o sea, se pone en cuestión, ¿no? O sea, hay este punto donde Claro, hay, supongo que muchas personas, que es una de las cosas que más me ha sorprendido, que se quedaron muy paralizadas cuando Donald Trump impone, además de una manera muy gráfica, porque Donald Trump impone los aranceles con una tabla que él saca en el que pone todos los países y los aranceles impuestos a cada país del mundo. Donald Trump impuso aranceles a Lesoto, uno de los países más pobres del mundo. Es decir, no había un criterio racional detrás de esa imposición de aranceles, sino bueno, una manifestación de poder que tiene, o sea, para poder hacerlo. Frente a eso, mucha gente reaccionó no entendiendo qué es lo que pasaba, no entendiendo cómo es posible que, habiendo defendido un capitalismo liberal y el libre comercio y las normas de la Organización Mundial de Comercio para defender la globalización, que es lo que ha hecho tanto Estados Unidos como Occidente durante los últimos 30 años, de repente cambien esas normas. Pero a mí lo que me sorprendió es que nadie se preguntara por qué. O sea, ¿por ya, qué Donald Trump hace eso? ¿No? Uno de los problemas que detecto en el pensamiento crítico es la tendencia a creer que algunos de estos personajes no son inteligentes. Sí, ya, sí lo son. Sí lo son. ¿No te parece que se caricaturiza demasiado la figura de Donald Trump o de un muchísima. Jorge Milei? Se caricaturizan como si desde una cierta soberbia que yo creo completamente equivocada. Son personas muy inteligentes, saben lo que hacen. Otra cosa es que yo no esté de acuerdo, pero hay un pensamiento político detrás que está muy estructurado y muy bien financiado. Lo que yo he visto en Europa es perplejidad frente a los aranceles de Donald Trump y que no haya ninguna estrategia Ya, por no entender qué es lo que lo produce, ¿no? Y yo creo que entender qué es lo que produce los aranceles de Donald Trump nos ayuda a poder combatir una mirada muy autoritaria del mundo, que es la que obviamente Donald Trump impone de una manera muy autoritaria y agresiva, ¿eh? Porque jugar con la economía de un país es violencia. No es enviar los marines, pero es violencia, ¿no? Cuando a Ghana o países pobres se les impone aranceles, es una manera violenta de decir quién manda, ¿no? Y yo creo que tiene relación con lo que hablábamos antes. Si estamos viendo una concentración de capital en casi todos los sectores de la economía, en Europa y en España también, es decir, ejemplos, ¿no? En España hay, pues, yo qué sé, 5 empresas energéticas, solo 5. O hay 20 empresas automovilísticas. No, no hay miles, que es lo que debería ser para cosas tan comunes como las que usamos, como la energía o como los coches, o la concentración de la distribución de alimentos en España en 3 empresas, o 5 empresas farmacéuticas. Bueno, eso ocurre en casi todos los sectores tradicionales de la economía. Es una tendencia dentro del capitalismo, la acumulación de capital en pocas manos. Y hasta hace poco, por lo menos en Europa Occidental, eso se compensaba con la acción de los gobiernos, ¿no? Es decir, los gobiernos imponían normas de manera que impedían la creación de monopolios o de oligopolios
que fracturan la competencia. Porque hay que decir que estas grandes multinacionales tecnológicas, en Estados Unidos, insisto, 5, 6, no más, pueden Ya, cambiar de nombre, da igual, ahora está OpenAI, pero da igual, pactan entre sí, pactan los precios, claro, pactan los servicios, que se actúan como un oligopolio. Para poder actuar como un oligopolio necesitan imponer normas. Esos son los mucho. aranceles. Es decir, es una evolución lógica que además ha ocurrido en otros momentos de la historia, cuando el capital se acumula tantísimo en pocas manos. No es casual que los CEOs de esas empresas sean las personas más ricas del mundo, pero además, Adriana, hemos visto que no son solo las empresas privadas más grandes del mundo, es que están entre las empresas privadas más grandes de la historia. Pocas veces ha habido empresas tan poderosas y grandes en este momento como Microsoft o Google, ¿no? Ya, Quizá, decía un historiador, aquella compañía de Indias Orientales, ¿no? Que empresas privadas que se crearon durante los imperios europeos, que eran empresas privadas que tenían ese inmenso poder, ¿no? De imponer ujú, monopolios en los países y las colonias conquistados. Hay cierto paralelismo con esa época, ¿no? La idea ujú, de que cuando el capital está en tan pocas manos, impone sus normas a la economía, obviamente en beneficio suyo. Y eso genera muchas disfunciones, también genera crisis, ¿eh? Es decir, no es una situación permanente. O sea, puede cambiar muy fácilmente. De hecho, suelen ser momentos de la historia previos a un cambio. Tipo, no se puede mm, mantener durante mucho tiempo, ¿no? O claro, genera disfunciones. ¿Por qué? Porque, y de esto hablaremos después, a la hora, cuando impone aranceles, lo que impone es que compremos productos estadounidenses o que aceptemos las normas de las multinacionales estadounidenses que monopolizan nuestros mercados, sobre todo las ya, tecnológicas. Y no es una situación que se pueda mantener mucho en el tiempo. ajá, Veremos qué tipo de crisis generan, espero que no sean muy grandes y que hayan alertas suficientes, que creo que las hay, como para impedir que esto genere más problemas, ¿no? Pero son un mm, freno para el desarrollo y son un cimiento para una visión autoritaria del mundo. Frente a eso, creo que hay una inmensidad una miríada de miradas, países y propuestas que lo desafían y que generan entornos y futuros diferentes. Pero es una realidad que estamos viviendo un giro hacia una concepción más autoritaria de la democracia, ajá. que es la famosa conversación sobre la crisis de la democracia liberal, ¿no? Que hoy impera en Europa, ¿no? Es cierto, existe, ¿eh? Wow. Es que claro, con ese, es como, no, se siente como un poco lo que dices, ¿no? De que Estados Unidos está intentando, con todo el poder que ahora está cogiendo China, con, ¿no? El cambio global de poderes. Entonces es como que se siente un poco ese último intento para mantener ese poder, ¿no? Algo así podría ser. Claro, es decir, la emergencia, esto está para largo, pero la emergencia de China, del sudeste asiático, porque India también tiene un Mm, enorme desarrollo tecnológico, desafía este tipo de monopolio, ¿no? Y Europa está en medio, y ese es un problema. Es decir, cuando tienes acceso a tecnología más útil, más barata y de mejor calidad, y los mercados te impiden acceder a ella, hay un problema de desarrollo, ¿no? Yo voy a poner aquí el ejemplo de los coches eléctricos, ¿no? mm, He estado hace 2 semanas en China y vengo muy impresionada por el masivo uso, sobre todo de motos eléctricas, ¿no? Y de coches eléctricos. Prácticamente un tercio de los coches de China ya son coches eléctricos y va en aumento. Sobre todo la gente joven, la generación Z tiene claro que quiere coches eléctricos, que wow, hay una disfunción generacional también, ¿no? En wow, esa aceptación. Y cuando venga a Europa, que es un continente que tiene la tecnología disponible, tiene el conocimiento, tiene las fábricas de coches para poder hacerlo, lo tiene todo para poder generar coches eléctricos y no lo hace, me pregunto por qué. Y claro, la respuesta de por qué tiene que ver con esto. Tiene que ver con que la acumulación de beneficio rápido, inmediato y sin consecuencias a medio plazo es más beneficioso manteniendo enormes coches muy contaminantes, muy caros, además los subs son muy caros, que le dan a las empresas mayor beneficio a corto plazo. Pero claro, no hay ninguna intervención de la voluntad de la gente en tener coches menos contaminantes, ¿no? No hay ningún límite, por decirlo de alguna manera. El único límite que te impiden es que compras coches chinos. Es un poco muy absurdo, ¿no? Es que hay como te lo pongo como un ejemplo para ocurrir en más ocasiones, ¿no? Hay otras tecnologías que están desarrollando que pueden ser más accesibles en 5 en 6G o
bueno, en telefonía sin duda, ¿no? Que tampoco se permite en Europa acceder a ella porque hay que comprar la tecnología estadounidense, ¿no? Que no es mala, ¿eh? No estoy diciendo que sea mala. Lo que digo es que no haya un mercado libre en el que uno pueda elegir la mejor opción, sino que es una forma de imposición que viene aparejada de una guerra cultural que tiene que ver con los valores occidentales, tiene que ver con que nuestra esfera de influencia tiene que estar en la OTAN o bajo Estados Unidos. Es decir, es una medida de cosas que a mí me da la sensación de que están haciendo aguas que tienen demasiados cracks Mm, para un mundo mucho más diverso que a mí me parece mucho más interesante que tenga una mirada diferente a la que la administración Trump intenta poner dentro de Estados Unidos y fuera, por eso no es, en Estados Unidos también genera contradicciones, ¿no? ya, 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 ya. Entonces, si quieres, cuéntanos un poco qué es lo que has visto en China. ¿Qué es lo que te ha impresionado aparte de los coches eléctricos? Uno de los problemas que creo que estamos viviendo en Europa ahora es que la Europa fortaleza da la sensación de que no es solo para que no entren migrantes, sino tampoco para que entren ideas de fuera de nuestro continente. Y por eso me llamó mucha atención muchísimas cosas en China, porque la Ujú. información que nos llega a Europa sobre China está profundamente distorsionada. Bueno, Ya. primero lo niegan, que es decir, no hay información sobre uno de los países más importantes del mundo que está modificando la forma de entender la economía y el ascenso del subglobal y no se habla de ello. Me Mm, parece profundamente curioso que sepamos hasta el nombre de la tía del presidente de Estados Unidos y no sepamos nada sobre los desarrollos en el sudeste asiático. Insisto, es China, pero hay más países también desarrollando, eh, desarrollándose económicamente. Lo primero que me llama la atención en China es la modernidad, es decir, hay un concepto de modernidad en China muy vinculado al desarrollo tecnológico que es espectacular, que hace que parte ordinaria de la conversación en China tenga que ver con futuros positivos vinculados a la tecnología. Y, y son normales, quiero decir, tú vas por la calle, aparte de ver la inmensidad de coches y motos eléctricos que no contaminan y que no hacen ruido, ves robots habitualmente. Es decir, estás así, en ¿eh? hoteles y hay robots, o sea, no es algo raro ya ver robots por la calle, fundamentalmente en delivery service, ¿no? En la distribución de productos, ¿no? Pero estás en un país donde, bueno, llego allí y necesitas cualquier cosa y hay una multinacional, por cierto, Alibaba, que promete en media hora llevar a tu casa cualquier producto, cualquiera, el que tú quieras, Adriana. Es decir, en media hora y si no, es gratuito. O sea, es una cosa brutal, ¿no? El diseño de las ciudades que hace China a partir de la enorme emigración del campo a la ciudad cuando se desarrolla en los años 80 y los 90, hace que se construyan ciudades muy nuevas y que son una maravilla, están muy bien diseñadas, son tecnológicamente muy avanzadas en un concepto de ciudad muy orgánico que te llama profundamente la atención. No solo es el paraíso de la nueva arquitectura, que está definitivamente en China, es impresionante lo que están allí haciendo, sino que además es una arquitectura muy vinculada a la funcionalidad de la ciudad. Y la ciudad, que es lo que más impresiona en China, es una ciudad ¿cómo decirlo?, que integra el conocimiento tecnológico, las universidades, la innovación, la idea del desarrollo, la idea de impulsar las startups, todo diseñado para ayudar, ¿no?, al desarrollo de China. Es una cosa realmente impresionante, por una parte, porque es muy visual además. Pero lo que más me impresionó son las universidades públicas. Es Mm, decir, tuve la ocasión de estar en 2 universidades públicas. Bueno, en China el 95% de las universidades son públicas. eh, Están muy bien financiadas y son el centro de, ¿cómo decir?, de la construcción del modelo de desarrollo de modernidad en China. Es la mm, universidad pública, los institutos de investigación pública, su relación con las empresas privadas, que es enorme, o con institutos públicos para, de manera colaborativa y sinérgica, desarrollar con las autoridades locales, las autoridades regionales y autoridades del gobierno polos de desarrollo. Prácticamente todas las grandes ciudades tienen laboratorios de desarrollo e innovación eh, muy vinculados a las universidades públicas. Están muy en el centro, además ¿cómo decirlo?, de la ambición de la gente en China. La gente joven da por sentado que va a ir a una universidad. Es un sistema meritocrático feroz, como el sistema de los mandarines, son exámenes muy duros, pero si lo logras pasar vas a tener todas las facilidades para poder estudiar en una buena universidad. buah, Como me llamó la atención de que si logras pasar los exámenes y acceder a la universidad que quieres, un poco como aquí el tema de la selectividad y el corte te da la universidad a la que vas, pero es más elaborado, eh, el coste de una residencia universitaria son 100 euros al año.
vas a tener una universidad a tu servicio, vas a tener, pues eso, todo un ecosistema, ellos lo llaman así, ecosistemas de innovación, en el que no hay barreras tan claras ni entre sectores académicos, ni entre los sectores de las empresas privadas, las startups o los pueblos de desarrollo público. A mí me parece un modelo que además en Europa en cierta medida me recordaba las universidades del Renacimiento, ¿no? Donde la conversación entre distintas facultades era habitual, donde la idea de la creación de un futuro, la idea de la modernidad europea surge también de ahí, ¿no? En cierta medida, me decía una amiga en China, China está viviendo una especie de renacimiento, es decir, como el Renacimiento italiano, ¿no? En el que eh, el saber, tanto cultural como tecnológico, hace que surja un Leonardo, es decir, la idea de eh, el hombre de Vitruvio, ¿no? El hombre en el centro, el ser humano en el centro de un modelo de desarrollo con un futuro mucho más brillante. Y frente a eso, lo que me llamó mucho la atención por contraposición a los debates que yo encuentro en Europa, ¿no? En el que por lo menos yo siento, y España es casi una excepción, pero en buena parte de Europa los debates son muy negativos, son muy pesimistas, son muy tristes, son muy sobre debates que la extrema derecha quiere debatir, ¿no? Como cosas tan irracionales como que los migrantes son culpables de algo, ¿no? Cuando no hay ningún dato que lo sostenga, o la idea de la militarización de Europa, ¿no? Yo Mm, te contaba en el artículo que tú hacías referencia que cuando la Unión Europea anuncia 800.000 millones de euros para comprar armas porque hay, según ellos, un riesgo de invasión de Rusia de España y Portugal, algo así. Lo digo con ironía porque yo, en fin, luego lo hablamos, pero no tiene mucho sentido, ¿no? Yo pensaba, ¿no? Con esa enorme cantidad de dinero público, es dinero tuyo y mío, Adriana, es 800.000 millones de euros, si se invirtieran en universidades públicas, eh, tengo la sensación bastante justificada de que estaríamos construyendo un futuro mejor, ¿no? mm, Conocimiento en vez de armas, ¿no? Y creo que es algo bastante fácil de demostrar, ¿no? Y de tener una conversación diferente. Por eso me preocupa que los debates en Europa, que es un continente donde hay gente tan formada, donde hay magníficas universidades, ¿no? Magníficos profesionales, tengamos la sensación de que estemos constantemente teniendo que hablar de una polarización cultural contra las mujeres, contra los migrantes, o cosas que no tienen tanto que ver con una forma de diseñar el futuro en Europa, que en otro tiempo sí lo fue, ¿eh? O sea, hace 10, 15 años en la Unión Europea estas cosas se hacían. La Unión Europea planifica, ¿eh? Esto no solo lo hace los chinos, lo hacía. Ya no, pero lo hacía, ¿no? Yo solo quiero recordar aquí a los que tenemos más edad que tú, que hubo un momento en que la Unión Europea incluso destinó fondos a las zonas menos desarrolladas y España se benefició muchísimo de los fondos ujú. europeos. Con ellos se pudieron construir trenes, se pudieron construir carreteras, y pudo dar un paso a la modernidad, a un país más retrasado como el nuestro, de lo que significaba la modernidad europea. Claro que se planificaba. Ya no planifica tanto solo para comprar armas, y me parece que es un paso atrás frente a un mundo, insisto, que está dando pasos adelante, ¿no? Con lo cual creo que tenemos que tener debates diferentes en Europa a los debates que, desde mi punto de vista, la extrema derecha y quienes no quieren que hablemos de estas cosas, ¿no? Ujú. Nos impidan tener conversaciones como esta, que a mí me parecen mucho más interesantes, la verdad. Total. No, no, total. ¿Por qué, o sea, y por qué crees que no estamos hablando de esto aquí en Europa? ¿Y por qué crees que en China o en general en Asia el paradigma es otro? O sea, ¿en qué punto están? ¿Por qué pueden estar haciendo todo esto? Creo que una parte tiene que ver con lo que hablábamos antes, ¿no? Es decir, la imposición de monopolios tecnológicos como si ellos fueran los únicos dueños de la tecnología. Mm, Para que sean los únicos dueños de la tecnología necesitan, bueno, lo que hace Google, no compra empresas o startups que puedan desafiarlos, compra directamente la tecnología, se la apropia o impide que se desarrollen otras, ¿no? ya. Y tiene bastante que ver con los aranceles de Donald Trump, es decir, la idea de que creo que el capitalismo estadounidense sabe que tiene un competidor, por decirlo, no un competidor, sino que su hegemonía está en riesgo, y la Ajá, forma en la que tiene para mantener esa hegemonía, en vez de ser una forma colaborativa, es una forma autoritaria y militar, ¿no? Es ya. decir, y no estoy exagerando, es decir, el hecho de que Estados Unidos mande portaaviones al Caribe me parece de locos, pero tiene que ver con una forma muy militar y muy autoritaria de imponer su hegemonía en el mundo. El Ujú, genocidio en Gaza forma parte también de lo mismo, es decir, la idea de impedir
por mor de esas alianzas occidentales, que los gobiernos europeos, salvo el de España e Irlanda, no se opongan al genocidio, tiene que ver con esto, ¿no? Ya, Y a mí me parece una forma bastante fea de entender el mundo, la verdad. Me sí, parece más bonito otros lugares donde este hegemón no es tan fuerte, en el que puedan florecer ideas diversas. No estoy idealizando Asia, lo que estoy diciendo es que la conversación es distinta sí, y sí. sobre todo la idea de un futuro posible y mejor Mm, se ha instalado allí. A mí me parece que es algo que me gustaría tener en nuestro continente y en nuestro país, porque además tenemos condiciones para hacerlo, ¿no? Claro, mm, China erradicó la pobreza extrema hace 5 años. Antes de ayer, el estado de Kerala, en la India, ha declarado el fin de la pobreza extrema en guau, un estado enorme, con muchísima pobreza, que dice, ¿cómo no vas a estar un poco más optimista en el sentido de si vas dando pasos adelante frente a un modelo occidental que no está ofreciendo futuro? Es que ese es mi problema, ¿no? Es ajá, decir, no solo la administración Trump, sino la OTAN y su discurso. eh, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, que fue el presidente de Países Bajos, como sabes, ¿no? sí. Llegó a decir en junio, y es que no daba crédito, que si queríamos defender el estado de bienestar teníamos que aprender ruso. Es decir, teníamos que elegir entre armas y sanidad, entre gastar dinero en comprar armas o tener educación pública. A mí me parece un discurso tan loco, tan psicópata, psicótico, perdón. Psicótico es la palabra, y profundamente irracional, ¿no? Mm, La alegría me la da cuando los propios holandeses eh, no han votado por la extrema derecha en su país en las últimas elecciones, y cuando una encuesta les preguntó a los holandeses, neerlandeses creo que se dice ahora, no sé muy bien cuál es el gentilicio ahora, tampoco. de Holanda, no, paisbajense no puede ser, así que digamos holandeses, ¿no? Le preguntaron por qué no habían votado por la extrema derecha. Tú fíjate, Adriana, una de las respuestas más bonitas fue, porque estamos hartos del odio. Y me pareció precioso, es decir, que ya empiece a haber una respuesta popular que diga: "Estamos hartos del odio", ¿no? Y quizá queramos construir un futuro que no se basa en el odio, porque el odio, como todo el mundo sabe, si odias no avanzas, ¿no? Claro, Y eliminar esos discursos de odio y empezar a trabajar discursos de colaboración en vez de competencia despótica, me parece que es el camino, lo digo de verdad. Me encantó esta frase, ¿no? Hartos del odio. sí. Sí, 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 total. No, me recuerdo también a también otro artículo que escribiste también, que fuiste a un centro de concentración de mujeres en Alemania. Ah, Y, soy medio alemana, entonces también a mí me impactó mucho leer tu artículo. Y además también ahora que dices todo el tema de Gaza, y veo o sea, veo todo el movimiento que está pasando en Alemania y todo el movimiento que está pasando aquí en España. O sea, es muy impactante, ¿no? Es como no sé, me gustaría que también contases un poco todo lo que has visto tú y lo que has vivido, porque me parece muy importante, porque claro, o sea, en Alemania he visto que hay gente que tiene miedo a decir lo que está pasando en Palestina, que es un genocidio, que vamos, me asustó viniendo de España ver esa realidad en Alemania, la verdad. y tú fíjate que yo creo que hay también una fractura generacional en esa Mm, concepción de la culpabilidad histórica, claro. que creo que las generaciones más jóvenes en Alemania no se vinculan tanto con ese Mm, discurso, y son los que en parte lo han roto, ¿no? Ya, la historia de Alemania es una historia complicada, yo eso lo puedo entender, ¿no? Cuando fui a visitar el campo de concentración de mujeres de Ravensbrück, una de las cosas que me llamó la atención es que era un campo de concentración donde había muchas mujeres alemanas. Es decir, ujú, el régimen nazi, que es parte de lo que se obvia en la historia, fue terriblemente represivo con su propia población en principio, ¿no? Todo el pensamiento crítico, por supuesto, comunistas, socialistas, sindicalistas, feministas, lesbianas, fueron encarcelados o asesinados o exiliados del país, ¿no? Y que quiero ponerlo también en debate, es decir, la historia de Alemania no es solo una historia de culpabilidad, hay mucha gente que luchó contra los nazis dentro de Alemania, y es una historia olvidada que hay que recuperar. ¿Cuál es el problema? El problema es que para exculparse de un crimen tan brutal, necesitaban la defensa del Estado de Israel como exculpación de mm, del genocidio judío tan atroz, ¿no? Pero claro, eso forma parte primero de unas generaciones del pasado, y en segundo lugar es como una forma nacionalista de entender mi culpa es más importante que la muerte de los palestinos. Es una cosa muy, insisto, neurótica, ¿no? Es decir, pero yo creo que todo esto es bastante falso. ajá,
A mí me da la sensación de que tiene mucho que ver con el supremacismo blanco que defiende, por lo menos el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, ¿no? En la idea de que Israel forma parte de ese supremacismo blanco, ¿no? De que Mm, la vida de los palestinos vale menos. Algo de eso hay, porque si no, no lo puedo entender. Una de las cosas que yo defiendo mucho en Europa, entre muchísima gente, sobre todo gente joven, que ha visto realmente lo que ocurre y que está peleando en las calles, pues uno de los movimientos más masivos de solidaridad que ha habido son los movimientos de solidaridad con Palestina, sobre todo en Europa, con manifestaciones desde Helsinki a Tesalónica, en Países Bajos, en Holanda. Las mayores manifestaciones de la historia las produce gente joven con el tema de Palestina. Pero yo cuento siempre cuando me preguntan por qué España es un país que no tiene este debate, yo suelo decir, porque España no participó en la Segunda Guerra Mundial. Nosotros vemos a ujú, Israel como un país más. No, ya, no tenemos ningún sentido de expiación histórico y por lo tanto vemos lo que hay, es que es un bueno, crimen atroz, un genocidio perpetrado por un gobierno de extrema derecha con integristas religiosos. Es decir, es como no tenemos ese velo de necesidad de justificación histórica que otros países creen tener, pero insisto, la culpa no es hereditaria. Quiere decir que tu ya, padre o tu abuelo haya hecho algo no significa que tú seas responsable, ¿no? claro, Eh, ¿Significa que un país tiene que tener reparación histórica? Sí, pero la idea de la culpabilidad es algo que yo creo que se ha manejado de manera muy interesada. Y mm, tiene que ver, insisto, con este white supremacism que está llegando a Europa también, creo que minoritariamente, pero que también está llegando en algunos gobiernos y que tiene que ver con la idea de o el odio al migrante, el odio al pobre, sobre todo a los árabes, la islamofobia, como base sustentadora de un discurso para el cual los palestinos valen menos que la vida de un israelí. Es algo claro, absolutamente terrible, ¿no? Por eso te decía que tenemos debates muy espantosos. Hay una total, guerra en nuestro continente, en Ucrania, de la que ya nadie habla. Y está en guerra, es una guerra en la que puedes ir en autobús. O sea, y no se está hablando de ello cuando realmente influyó tantísimo en la inflación, en la energía, en el hecho de no comprar gas y tener que comprar gas licuado de Estados Unidos, carísimo, por cierto, y que está en el origen de una depreciación económica de algunos países europeos que creo que, ¿cómo decirlo?, que no quiere entender las causas de lo que le está pasando. Alemania, el país de la mitad de tu ya, familia, eh, está prácticamente en recesión económica. O sea, sí, España este año ha tenido el doble de crecimiento económico que Alemania. Es decir, se ha dado como la vuelta, ¿no? El sur de sí, Europa está subiendo y el norte, o la antigua dorsal industrial, está decayendo. Tú vas a sí, Alemania, y esto es para los oyentes interesante, pues en España siempre ha habido cierto complejo de inferioridad con Alemania durante años, sí. basado en que en Alemania se estaba desarrollando industria y tecnología y aquí no. Pero es impresionante, tú vas a Alemania y que un tren llegue puntual empieza a ser un milagro. Es una broma nacional el No, funcionamiento de los trenes, ¿verdad? ¿Tú has estado ahí? totalmente, o sea, las has clavado, porque, o sea, es una broma nacional, es tal cual así, es tal cual lo que Es dices. así, es impresionante, pero cualquier tren que cojas, primero está viejo, envejecido, pero 20 Sí, minutos de retraso empieza a ser lo normal, ¿no? tal cual. Y yo les decía, pero ¿cómo puede pasar esto aquí sin que haya una revuelta, ¿no? O Ajá, quejas reales, ¿no? Tiene que ver con el proceso de desindustrialización, tiene ujú, que ver con una idea, desde mi punto de vista, excesivamente soberbia de los alemanes y de su papel, que no vieron venir el que no invertir en infraestructuras durante 20 años, no invertir en industria durante 20 años, mientras hay un pueblo en el mundo, en el sudeste asiático, liderado por China, que, que está deslumbrando. Deslumbrando es deslumbrando. Es decir, leía que uno de los fundadores de OpenAI, uno de los fundadores, ya decía, y China va a ganar la batalla de la inteligencia artificial, ya lo está haciendo, lo dicen ellos, que es decir, no lo digo guau, yo, y creo que lo hacen porque trabajan en código abierto, que esto tiene que ver, ¿no?, con la propiedad de estas tecnologías, ¿no? Creo que cierta ceguera en una parte de las élites europeas se niegan a ver esto que está pasando, en vez de abrirse la colaboración a todo el mundo, con Estados Unidos, con China, con el resto del mundo, están encerrándose en una visión que, desde el punto de vista ligeramente suicida, no ligeramente, claramente suicida en términos económicos, ¿eh? sí, Es sí, decir, porque, eh, ¿cómo decirlo? Para que haya un desarrollo industrial sostenible, adecuado, con futuro, tiene que haber tres elementos, ¿no? Uno, conocimiento técnico, energía barata y planes de desarrollo, ¿no? El problema de Alemania ahora es que la energía es carísima porque ya no acceden al gas ruso. España tiene una ventaja comparativa, pero el precio de la energía es menor. Aquí se ha desarrollado mucho energía renovable, menos de lo que a mí me gustaría, pero se ha desarrollado más. Y en vez de tener
planes que a nivel europeo podíamos diseñar en torno a energías renovables, trenes. O sea, este Mm, continente inventó los trenes. Claro que sabemos hacer trenes de alta velocidad. Y sin embargo, no hay trenes de alta velocidad que conecten Madrid-Lisboa o París con Roma. O sea, es alucinante. Hay como una especie de eh, sumisión a que las leyes del mercado por sí solas van a regular un desarrollo y cuando demuestra esta premisa se demuestra como falsa, ajá, hay como una pérdida de sentido, parece que no hay nadie al timón, sí, por no querer entender las causas de lo que nos está pasando. Yo espero que haya una generación joven con mejores ideas, desde luego que lo sustituya cuanto antes y que abra posibilidades absolutamente diferentes, ¿no? sí. O sea, entonces, ¿qué dirías tú que podemos aprender de la mentalidad asiática? No sé, ¿cómo empezamos a colaborar? ¿No? ¿Qué mentalidad hay ahí? También supongo que el Oriente tiene, no sé, bases muy distintas, o sea, ya de formas de pensar, de cómo estar en la vida, ¿no? También a nivel, no sé, está mucho más vinculada la espiritualidad ahí, ¿no? Hay otra manera de ver también la naturaleza, igual en general el otro. No sé, o sea, ¿qué podemos aprender del Oriente aquí? Yo defiendo que hay diferencia entre las culturas y que la diversidad es positiva y que la conversación entre distintos nos enriquece. Pero en esencia no somos tan distintos, sobre todo a la hora de diseñar políticas industriales. O sea, es decir, la idea de la colaboración frente a la competencia Ujú, eh, es la clave, ¿no? Yo leí una frase una vez que decía que en Occidente el pensamiento empieza por o, es decir, una cosa o la otra, mm, y en China empieza por y, una y, cosa y la otra. ah, Y me gustaba esa idea, ¿no? De mm, que parte del pensamiento occidental se basa en la competencia en todo, una cosa o la otra, un cierto maniqueísmo blanco-negro que se mm, traslada a la política, ¿no? En esa polarización. Y en parte del pensamiento asiático, por lo menos en China, la idea de que una cosa y su oponente no son necesariamente malos ni contradictorios puede ya, ayudar. No sé si eso está en el fondo de la idea de la colaboración. Yo creo que no. La idea, yo creo fundamental es entender que cualquier desarrollo tecnológico, cualquier conocimiento, en cualquier área, humanidades, ciencia, se basa en un saber acumulativo. Es decir, mm, tú desarrollas un conocimiento a partir del conocimiento anterior o el conocimiento que tienen otros, ¿no? Es decir, ya, la idea de compartir el conocimiento es central para la humanidad para poder avanzar. Si no se sí, comparte el conocimiento, no se avanza. Y sobre todo en niveles tecnológicos como los que estamos. ajá, Necesitamos el conocimiento compartido de las tecnologías previas para poder sobre estas crecer y generar unas diferentes. Si tú pones un cortapisa, es decir, la propiedad de los datos, la propiedad de los códigos fuentes, la propiedad de los algoritmos no se comparten, ya, pues la otra parte tendrá que empezar de cero o colaborar con otros, ¿no? El ajá, pensamiento chino lo que hace es establecer la colaboración desde el primer momento. A mí eso me parece interesante. Entre el poder público, el poder privado, de las empresas y la capacidad de innovación. Tiene que ver con que independientemente de lo que uno piense sobre el Partido Comunista Chino y la forma de gobierno político en China, con otro elemento central que en Europa antes se debatía con más normalidad y ahora no, y es la idea de que el poder político está por encima de los mercados. Es decir, los mercados mm, se desarrollan y atribuyen recursos y desarrollan las fuerzas productivas, pero por encima de eso está el poder político, que en el fondo es la forma de la socialdemocracia escandinava de los años 70, ¿no? En el fondo mm, es el estado de bienestar, ¿no? En el que, sobre todo en Suecia y en Finlandia y en Noruega, se desarrolla el estado de bienestar más desarrollado que hemos conocido, en el que, a través de impuestos sobre todo, pero que la negociación de lo que se llama el compromiso histórico, ¿no? Es decir, la negociación de que toda ley o toda norma está pactada previamente en todas las partes para poder desarrollarse, ¿no? Y un nivel impositivo muy alto hace que haya pues, servicios magníficamente desarrollados, universidades públicas muy bien financiadas y cierta conversación constante entre la empresa privada y el gobierno. Eso es lo que yo creo que se ha roto en los últimos años. Se ha dado una primacía que los mercados per se y sin ninguna cortapisa organizan la totalidad de la economía, que es lo mismo que decir que organizar la totalidad de la sociedad, y nos ha llevado, creo que poder demostrar que nos ha llevado a un callejón sin salida, ¿no? ya, Y que la vuelta de lo político eh,
se convierte en un imperativo. ¿Qué es lo que yo detecto en China y en otros países? ¿No? La idea de que se planifican Mm, no de manera mimética, o sea, no pienses en la Unión Soviética de tantas toneladas de trigo por año y tal, no, sino ideas guía, que es lo que hacía la Unión Europea hace 20 años, ¿no? Ideas guías de planes industriales a 5 años, planes de desarrollo a 10 años. Esa es la demanda incluso de Draghi, cuyo papel yo creo equivocado, pero por lo menos tiene la intención de que haya cierta planificación a la hora de asignar recursos dentro de la Unión Europea con una perspectiva de desarrollo y de futuro. Pero más allá de eso hay una cosa que estoy de acuerdo contigo. Yo lo que me he encontrado en China es una conversación constante sobre la innovación como clave para mejorar el futuro de la humanidad. Y esa conversación aquí no la tenemos. No la tenemos. Y me parece central, me parece absolutamente clave y están definiendo una nueva forma de modernidad en el que entienden que la inteligencia, lo digital, es la fuerza motriz ajá, y por lo tanto estudiarla, colaborar, entenderla, compartirla y hacerla parte del fundamento de desarrollo forma parte de su concepto de modernidad, ¿no? Y insisto, creo que es una conversación que aquí podríamos tener perfectamente y que no estamos teniendo por impedimentos ideológicos y culturales que poco tienen que ver con las necesidades y con las capacidades de desarrollo en una Europa, insisto, en la que seguimos teniendo, por supuesto, maravillosas universidades, maravillosa capacidad técnica, una enorme capacidad de innovación, si hubiera determinado campo en el que se pudiera sustentar, apoyar y desarrollar estas ideas. Lo creo de claro, verdad. claro, claro. Sí, 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 es como ver que está todo aquí, ¿no? O sea, tenemos todo a nuestras manos, pero luego es como que no existe ese ecosistema para poder implementarlo, ¿no? Es como que estamos anclados a algo. Claro, y también tiene que ver con los procesos de desindustrialización, ¿no? Yo tengo edad suficiente como para recordar los grandes procesos de deslocalización de industrias que se llevaron a China, por cierto, ¿no? Mm, En su permanente búsqueda de trabajo barato. Fue masivo, ¿eh? Se localizaron empresas en China para a través del trabajo barato, porque ofrecían, ahora ya no, pero ofrecían trabajo muy barato. Entonces, aquí se dejaron de desarrollar ciertos sectores industriales. ¿Qué es lo que pasa, Adriana? Que la tecnología y la innovación es tecnología e innovación aplicada. Es decir, tú puedes mm, hacer en el laboratorio la idea más maravillosa del mundo, pero si no es aplicable, no se desarrolla bien. Es decir, ya, la ciencia se desarrolla donde hay industria. ajá, No sé si me estoy explicando, donde hay una posibilidad técnica de aplicar lo que estás desarrollando. sí, Si nosotros en Europa no podemos desarrollar ese polo industrial rápidamente, conversaciones y acuerdos donde los lugares del mundo donde sí se están desarrollando me parecerían fundamentales para claro, poder en esa colaboración traer, o sea, y descentralizar, por cierto, también el polo de desarrollo industrial en los lugares donde y en los ecosistemas que podamos crear de innovación en lugares como en Europa. Sería perfectamente posible. Déjame que insista que hay un problema ideológico mm, y me parece muy ciego no ya, verlo, ¿no? Es casi un prejuicio más ajá, que un juicio razonable. sí, En un continente, me decía un trabajador de ferrocarril, donde, insisto, ¿no? Es decir, podíamos hacer los trenes de alta velocidad en 10 años para unir todas las capitales europeas con facilidad, incluso sería rentable, pero no se hace porque no hay una decisión política de invertir en una tecnología como esta. Además, la tecnología se puede acceder, no es que no la tengas, ¿no? Es decir, hay ujú, tecnología que no tenemos, ¿no? Por ejemplo, los computadores cuánticos solo se están desarrollando en Estados Unidos y en China. En Europa creo que hay una universidad en Alemania, pero un pequeño modelo que lo está desarrollando. Bien, se ve venir, sabemos que es parte del futuro, ¿no? Y sin embargo no se está invirtiendo en una potencia como Europa para poder de manera coordinada desarrollar computadores cuánticos aplicados a las políticas públicas. La posibilidad está ahí, yo sí la veo, y lo que veo es una ceguera consciente, ideológica y muy dañina, eh, que creo que no nos beneficia a los europeos y por eso creo que hay que combatirla. claro. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué dirías tú? Aparte de, no sé, o sea, tú y yo ya estamos empezando a tener estas conversaciones que me encanta. ¿Qué más podemos hacer? Yo creo que, bueno, primero presionar. Hay dos elementos que a mí me dan más esperanza. Uno es una fractura generacional que es impresionante, es decir, y es global, ¿eh? Es a nivel Mm, global. Son 2 fracturas, una generación y una de género, ¿no? En el que
empiezan a decir que la edad y el género empieza a ser un predictor electoral, cosa que no había sido antes. Normalmente era la clase social o la zona donde vivías. Ahora, ser mujer y joven es un predictor electoral, ¿no? Y esto tiene que ver con la capacidad de imaginar futuros y la capacidad de defender ideas más nuevas o más innovadoras. Yo lo que veo es que hay una generación más joven, sobre todo de 35 para abajo, pero de 30 para abajo, con muchos menos prejuicios y con Ajá. muchos menos juicios instalados en la cabeza de lo que significa ser un varón occidental, ¿no? ¿Cómo decirlo? Que ve el mundo con una mirada mucho más, en la que entiende que la diversidad no significa diferencia irreconciliable, sino que viaja Ya. mucho más. Es una generación, la tuya, que viaja mucho más, es decir, tiene una mirada mucho más abierta que generaciones anteriores, que habla idiomas en muchos casos, que tiene formación, pero tiene menos recursos, o sea, es más pobre, ¿no? Pero la mirada sí que yo creo que es diferente. Yo he estado en China y a pesar de todos los discursos anti-China o xenófobos que hay en Europa, hay un montón de europeos, hay un montón de empresas, hay universidades. Quiero decir, hay como una Ujú. realidad que va por abajo, ¿no? Que Claro. está teniendo esa relación. Quiero decir, Stanford tiene un branch en Shanghái, ¿no? Oxford Ah, tiene un branch en Shanghái. O sea, eh, Microsoft está absolutamente instalada en China, ¿no? Es decir, hay como una especie, insisto, de prejuicio ideológico que no se corresponde como la realidad. Eso con el caso de China, pero también con otros, ¿no? Hay te decía, dos cosas que me llamaban la atención. Una, yo creo que hay una generación joven con una mirada sobre la historia y el papel de Europa o el supremacismo blanco radicalmente diferente, que me da mucha ujú. esperanza, que ve el mundo diverso como algo más positivo y no con tanto miedo. Hay, es verdad, sobre todo jóvenes varones, un 20% más o menos en Europa, que están siendo más xenófobos, más racistas que otros, pero hay un 80% que no, ¿no? Es decir, se va a producir ahí un debate, se está produciendo que durará por lo menos una generación. Pero hay Sí. otro elemento, Adriana, que me parece fascinante, que es un debate que hay que traer y que tener aquí, ¿no? Mira, la emergencia del sur global se mide en términos económicos, es decir, Ajá. los países BRICS, ¿no? El BRIC es el acrónimo de Brasil, Rusia, India, Sudáfrica y China, ¿no? Si no me equivoco, ¿no? ¿A que sí? Sí. Eh, Bueno, sabes. más siete, es decir, una serie de países que se han unido a ese grupo, tienen hoy un PIB mayor que el G7, que son los 7 países más industrializados del mundo. Es decir, ese cambio, y además ves las tendencias, y es que ves que los BRIC van subiendo económicamente, como los países del G7 están yendo para abajo, ¿no? En términos de desarrollo económico. Esta fractura explica en parte la reacción de la extrema derecha y del white supremacism, que está perdiendo peso a la hora de definir el modelo de la medida del mundo, ¿no? La medida del mundo antes era un hombre blanco, burgués, occidental, dueño de la tecnología y de la visión de futuro, ya no es así, y la reacción es el resentimiento en forma de supremacismo blanco. Mm, Pero vienen nuevas narrativas del sur global que están llegando, por supuesto, también a Europa y dentro de Europa existen, y por supuesto en Estados Unidos, dentro de Estados Unidos, que desafían esta lógica. Y no solo con datos reales, como te decía, de desarrollo económico, sino que además está influyendo en el resto de las artes. Uno de los elementos que siento más, que se siente más incómodo las personas que vivían muy cómodas en el mundo, dividido solo entre la esfera de Estados Unidos y el resto del mundo, ese white supremacism del que hablábamos antes, es la ya. pérdida del soft power de Estados Unidos. Es decir, la hegemonía cultural que solían tener, ¿no? Tanto musicalmente, en cine, en series, Ujú. la sigue teniendo y es muy, muy importante, pero yo veo una generación más joven mucho más abierta a escuchar otras músicas, ver otras series, escuchar otros idiomas con la misma intensidad. Es decir, la forma en la que entran otros valores, ¿no? Que a mí me parece un fenómeno profundamente significativo de ese cambio del soft power que había imperado en Europa después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Donde prácticamente el 100% de la producción cultural era estadounidense, ¿no? O Ya. el modelo era estadounidense. El modelo ya Claro. está más fragmentado y a mí me parece profundamente positivo. Tiene que ver con esta teoría de colonial, en el sentido de la deconstrucción de Europa como única forma de estar en el mundo, Ujú. vinculada a la revolución industrial, básicamente, no hay ese concepto de modernidad. Entonces, a mí me parece que estas disfunciones son en las que hay que profundizar. Y que hay muchísima gente, tanto en Europa como en Estados Unidos, que le está teniendo. Y creo que con esto termino, creo que lo podemos terminar de probar con el triunfo de Miami en Nueva York, ¿no? Que es una Mm, ciudad, seguro que la conoces, Adriana, eh, una ciudad súper cosmopolita, es decir, es una ciudad donde en la misma acera puedes encontrar como 15 orígenes étnicos distintos, ¿no? Eh, y es lógico que quizá de allí surja una reacción desde el punto de vista más positiva a lo que está pasando. Así que
creo que la conversación tiene que ser más positiva y que se pueden generar. Mira, tenemos, insisto, en Europa y en España capacidad tecnológica y formación como para defender desarrollos diferentes y creo que lo que necesitamos es empujar para que esta conversación sea real, que tengamos que hablar más que de si los migrantes son criminales o no, de cómo planificamos ciertos sectores de la economía para favorecer la innovación en nuestro país. Y son conversaciones que se han tenido antes, ¿eh? Esto tampoco es nuevo. Sí. Volver a esa idea de planificar juntos y de manera colaborativa en vez de aceptar las normas del mercado, me parece que es la conversación que, si tú y yo la estamos teniendo, la está teniendo mucha más gente en España y en nuestro continente. Seguro, seguro que sí. Entonces, tú dirías que, porque ya las preguntas que siempre hago para acabar son, ¿qué es para ti este como New World in the Making? O sea, este nuevo mundo que estamos gestando, ¿no? ¿Sería un poco eso, tu idea de este nuevo mundo? A mí me parece que el título de tu post es perfecto, ¿no? Es decir, frente a una idea monolítica, dogmática, autoritaria de entender, por el autoritarismo se hace para que las cosas no cambien, ¿no? Mm, Eh, de este presentismo eterno, como te decía, ¿no? Que nos venden que nada es posible cambiar, todo va a ser exactamente igual, la idea de que no, de que la historia es un progreso mm, y que todo cambio es un progreso, o tiene claro. que ser un proceso Mm, de cambio. Desde el movimiento feminista se sabe, ¿no? Es decir, cuando yo era joven, Adriana, quiero decir, lo que hemos aguantado. O sea, es como, vosotras no lo aguantaríais. O sea, y a mí eso me parece, esa evolución de progreso en mm, torno a las mujeres me parece como una definición perfecta de ese mundo en construcción, de ese mundo en progreso, ¿no? En el que con grandes cambios muy visibles o invisibles, pero que ocurren, ¿no? mm, La idea de que nada está definido ni está escrito en piedra y que el destino está en nuestras manos. Esa idea me parece tan bonita y la tienes en tu post que me mm, parece que es la que hay que defender, ¿no? Parte de lo que, ¿cómo decirlo? De la construcción del horizonte de expectativa que podamos tener las generaciones más jóvenes, el futuro de nuestro continente, tiene que ver con la idea de que nada nos está dado y todo es posible cambiarlo. eh, no necesariamente va a ocurrir, pero que es posible. La posibilidad existe y es ya, real, ya. y que no tiene por qué ser ni inmediatamente ni de un momento para otro, sino en forma de un proceso en el que cada grano de arena y cada persona cuentan. Yo soy Ujú, de las que piensa que cada lucha cuenta, cada lucha importa. Desde la defensa de una pequeña educación, escuela pública en un pueblo de Soria, hasta pelear por tener energía renovable en tu casa a pesar de los líos que tengas, hasta tener una conversación como la que tú y yo tenemos, cuenta y suma para la idea de que la historia no está escrita, de que mm, quienes mandan hoy no tienen por qué mandar siempre y que mm, podemos construir de manera colaborativa, justa, ética, democrática y solidaria un futuro distinto. Lo creo de verdad, ¿eh? No te estoy haciendo un discurso, no, no, lo no, creo de verdad. Y creo que tenemos pruebas, ideas y gente suficiente que demuestra que lo que estoy diciendo es cierto. O sea, la mm, posibilidad existe. Que ocurra o no, no lo sabemos, pero es posible. Sí, sí sí, lo sí, es. sí. Me encanta que lo digas porque creo que también en general hay como esta sensación, ¿no? De que no tenemos ningún poder, que no, ¿quién soy yo en medio de todo este mundo tan grande con tantos poderes y tantas cosas que están pasando, ¿no? Y creo que recuperar justamente eso es tan bonito, ¿no? Que entendamos, no, sí, sí, lo que hago cuenta, ¿no? Y que nos lo podamos como recordar eso es súper bonito que lo digas. Ujú. Cada lucha cuenta, lo que hacemos cuenta. No tengo ni la menor duda, es decir, o sea, Mm, y de igualmente tengo la duda de que todo puede cambiar. mm. Ninguna duda de ello, de verdad. Y en este gestar de este nuevo mundo, ¿dónde crees que podríamos estar en 5 o 10 años, más o menos? O sea, ¿qué posibilidades ves? No lo sé, no lo sé. Mm, Creo que 5 o 10 años, fíjate, es una mirada corta sí. para los que nos dedicamos a pensar en futuros, ¿no? 10 años quizá, pero 5 años es una mirada corta. Creo que vamos a ver disputas como disputas ideológicas y de ideas, o batallas de ideas como las que estamos teniendo más intensificadas porque la realidad obliga a ello. Ujú, Creo que los debates sobre la desigualdad van a ser más fuertes, sobre cómo resolver los temas de desigualdad van a ser más visibles.
y quizá en 10 años lo que tengamos es que dejar de hacernos preguntas y buscar respuestas, ¿no? Ujú. No creo que podamos soportar más esta situación durante mucho más tiempo, Ya, en el sentido de incertidumbre, ¿no? De ya. incertidumbre de futuro. En 10 años, las generaciones más jóvenes ya estaréis más al mando de alguna cosa, y tengo la sensación de que parte de esa generación más joven tiene respuestas diferentes. Yo estoy deseando escucharlas. Qué bonito. Wow. Siempre acabo con si podrías dejar una pregunta a los que nos están escuchando para que puedan reflexionar y hacerse esa pregunta. ¿Cuál sería? Más que una pregunta, yo haría una sugerencia, ¿no? Y es la Fantástico. sugerencia es, la que me has hecho tú, ¿no? Que, eh, algún día, el día que quieran, paseando o antes de dormir o el día que se aburran, hagan el ejercicio de imaginar cómo les gustaría que fuera el mundo, ¿no? En tu ciudad, en tu realidad, ¿no? ¿Cómo realmente te gustaría que fuera el mejor de los mundos posibles que tú eres capaz de imaginar? ¿Cómo serían esas calles? ¿Cómo sería tu trabajo? ¿Cómo sería tu relación? ¿Cómo sería tu casa? ¿No? Y creo que ese ejercicio de imaginar futuros posibles es el primer paso para conseguirlos. Así que mi sugerencia es que pensemos un poco, imaginemos la posibilidad de un futuro distinto y mejor y cómo sería en tu entorno. También son respuestas que me encantaría escuchar. Sí, sí, sí. No, no, me encanta esa sugerencia porque creo que sí, o sea, sin soñar nunca vamos a llegar a ningún otro sitio. O sea que Ujú. sí. Muchísimas gracias, Marga. No sé si quieres añadir algo más. Si, No, agradecerte muchísimo la conversación, y a ver si la repetimos en alguna ocasión porque me ha encantado estar contigo. a mí también, me encanta. Muchísimas gracias, de verdad. Ha sido un honor. Un beso, guapísima. Beso.